La paz de Dios, pequeños, el Señor les bendiga. Gracias a Dios estamos retomando nuestro estudio de los jueces. La semana pasada recuerda que estuvimos celebrando el día del Pentecostés, la venida del Espíritu Santo. Entonces no tuvimos el estudio de los jueces. Hoy lo retomamos. Vamos a pedir al Señor que nos ayude, que hable a nuestro corazón, porque hoy no es, en Dios nada es coincidencia, ¿verdad? Y hoy tenemos una escuela dominical tan apropiada para el día de hoy, pero vamos a orar. Ahorita vamos a ver. Bendito Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu ayuda, por tu presencia, por tu misericordia, Señor. Gracias porque estás a nuestro lado y nos bendices siempre. Gracias con todo el corazón te damos por tu palabra, porque ella llena nuestro corazón, porque ella sacia nuestra vida, porque podemos contemplarte, Señor, a través de ella. Gracias con todo nuestro corazón te damos, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a ver el juez que nos corresponde el día de hoy. Déjame compartirte mi pantalla. Y el día de hoy vamos a ver a este hombre que se llamaba Jair de Galad. Y la Biblia nos da en la base bíblica, en la base bíblica que está en Jueces 10 del 1 al 5. Esto es todo lo que habla acerca de este hombre. Son bien poquitos versículos. Ponle pausa a este video y lee la base bíblica. Bueno, ya leíste la base bíblica, ya sabes quién es Jair de Galat y lo que acabas de leer es todo lo que la Biblia dice de él. Ay, se me fue. Vamos a tratar hay algunas cosas que solamente vamos a suponer, pero con los pocos datos que nos da la palabra del Señor acerca de este hombre, vamos a sacar una enseñanza muy, muy importante, como te decía, para el día de hoy. Y vamos a hacer este ejercicio. Con las personas que tienes a tu lado, o con tu papá, tu mamá, o con quien estés en este momento, vas a ponerle pausa a este video otra vez y trata de mencionar al menos 5 de los jueces que hemos estudiado en este trimestre. Ponle pausa a este video. Una vez que ya hiciste tu recordatorio mental, ya pensaste, ya recordaste, y espero que hayas logrado mencionar los 5 jueces, bueno, los que tú te acuerdes, ¿verdad? Pero como te decía el día de hoy, vamos a ver todo el libro de los jueces es muy parecido, acuérdate, ellos hacían lo malo, luego clamaban a Dios, Dios enviaba un libertador, los libertaba, estaba el pueblo en paz por un tiempo, pero cuando ese juez se moría, el pueblo volvía a hacer lo malo. Y fue un ciclo que se repitió y se repitió y se repitió y se repitió. ¿Cuál era el problema aquí? El problema es que después de la muerte de Josué, muchos padres se habían olvidado de su tarea. Si no te acuerdas de esa, cuál era la tarea de los padres, ve otra vez aquí al canal a la clase que se llama El Quinto Mandamiento, que vimos en este mismo trimestre hace unas semanas. Vamos a ver que la tarea de los padres era enseñar a sus hijos la ley de Jehová, amar a Jehová, respetar al Señor, recordar las misericordias y las maravillas que el Señor había hecho con ellos, pero muchos padres habían dejado de hacerlo. Entonces, algunos querían servir al Señor, pero no sabían cómo, porque no había una referencia. Cada quien hacía lo que pensaba que era mejor. Algunos a lo mejor pensaban que era buena una cosa, otros pensaban que era buena otra cosa. No había mucha guianza más que cuando había un juez a cargo, pero fue un tiempo complicado, porque así lo dice la palabra del Señor. Cada uno hacía lo que mejor le parecía. Por eso en este libro de repente leemos algunas historias medias extrañas, porque cada uno hacía lo que creía que era mejor. Y en este panorama es cuando vemos a este hombre, Jair de Galad, que es de la tribu de Manasés. Y mira, esto sí es muy interesante porque la Biblia nos dice que gobernó Israel por 22 años. O sea, su reinado no fue corto. Su reinado no es cierto, no es cierto. Su gobierno. Él no era rey, era juez. No fue corto. Fueron muchos años en los que este hombre gobernó a Israel. En estos 22 años tuvo 30 hijos. No sabemos si tuvo varias esposas, no, nada de eso dice la Biblia. Solamente dice que tuvo 30 hijos. Cada uno de sus hijos gobernaba una ciudad, es decir, había 30 ciudades que se les conocía en ese tiempo y se les conoce todavía a la fecha al día de hoy como las ciudades de Jair.
30 hijos y cada uno tenía una ciudad en la que, vamos a decirlo así, estaban a cargo. Jair era el juez de todo Israel, pero en estas 30 ciudades sus hijos le ayudaban a gobernar. Dice también la Biblia que los hijos cabalgaban asnos, lo cual nos indica que en el gobierno de Jair, en esos 22 años, había paz. Si tú te acuerdas de los demás jueces, la Biblia es muy clara y nos dice, ¿verdad? El rey, el que sea, gobernaba, pero afligió a Israel por tantos años. Y aquí no nos menciona ni qué pueblo los afligía, ni qué pasó, no, pero sí menciona el asunto de los asnos. 30 ciudades, 30 hijos, y bueno, yo supongo que 30 asnos, ¿verdad? O 31 con el de Jair. Pero quiere decir que en este tiempo había paz. No había un rey que los oprimiera, no había un rey que los maltratara, no había un rey que los lastimara. Y podemos preguntarnos por qué. Bueno, esto solamente podemos inferirlo, ¿eh? O podemos imaginarlo. No, la Biblia no lo dice. Pero seguramente Jair de Galat amaba a Dios, conocía a Dios. Él sí recordaba las leyes, bueno, sí, pero las maravillas que se habían hecho en los tiempos de Moisés. Él sí recordaba la ley que Moisés les había dicho y seguramente este hombre no olvidó su tarea y se lo había enseñado a sus hijos. Era un padre que se había esforzado porque sus hijos aprendieran la ley del Señor, practicaran la ley del Señor y no se olvidaran de las maravillas que el Señor había hecho con su pueblo. Y te decía yo que es muy bonito que precisamente el día de hoy estemos estudiando esta escuela dominical porque el día de hoy el mundo, o sea, en general, se conoce como el Día del Padre. Y damos gracias a Dios por los papás, damos gracias a Dios por las personas que están a nuestro lado, que nos han criado, que nos han educado, que nos han enseñado. Pero la palabra del Señor puso el orden de la familia y puso al papá como la cabeza del hogar. La cabeza del papá es Cristo, la cabeza del esposo es Cristo, pero la cabeza del hogar es el papá. Entonces, el papá tiene el trabajo de enseñar a sus hijos y a sus hijas la palabra del Señor. Ese es el trabajo del papá. Jair lo hizo. Jair tuvo 30 hijos a los que enseñó y después los enseñó a gobernar las ciudades del Señor. Y fueron tiempos de paz. La recompensa de que este hombre invirtiera tiempo y esfuerzo en enseñar, la recompensa fue que sus hijos vivieron en paz. La mejor herencia que un papá puede dar es enseñar a sus hijos a amar a Dios. Y si tú tienes a tu papá a tu lado, si tu papá está en este momento contigo, o a lo mejor tu papá no está en este momento contigo, pero podemos darle gracias a Dios por tu papá. Si tu papá te ha enseñado, si tu papá lee la Biblia contigo, si tu papá te ayuda, si tu papá, a lo mejor algunos de ustedes, su papá los lleva a su trabajo, o su papá les ha enseñado a tocar un instrumento, o les ha enseñado a hacer algo. Hay papás que son músicos o carpinteros o algún otro oficio, ¿verdad? Y a veces los papás enseñan a sus hijos el oficio. Gracias a Dios por los papás. Gracias a Dios porque este hombre, este juez, es un ejemplo de un papá que hace su trabajo. Y seguramente tenemos muchos papás que hacen su trabajo el día de hoy. Así que vamos a darle gracias a Dios por los papás. Vamos a decirle al Señor, gracias por mi papá, gracias por lo que tú me has concedido. Pero si acaso alguien tuviera un papá que no conoce a Dios, vamos a orar por ese papá. Vamos a decirle al Señor, salva a mi papá, sálvalo. En todo, Él pueda verte, Él pueda conocerte. Si tu papá no conoce a Dios, bueno, que lo conozca. Y si tu papá conoce a Dios, pero no le ha aceptado en su corazón, que le acepte. Vamos a orar en esta hora. Gracias, Padre Celestial, porque eres bueno. Gracias, Señor, porque tú nos has dado tu palabra, nos has dado la salvación, nos has dado a tu Hijo amado, Señor, para que hoy nosotros seamos libres y salvos. Y gracias por todos los papás que enseñan esto a sus hijos, que se ocupan, Señor, de que sus hijos conozcan esta enseñanza, de que sus hijos te acepten en su corazón. Gracias por los papás. Gracias por cada uno de los hermanos que están presentes haciendo su trabajo como siervos tuyos, Señor. Bendice a los papás en este día.
Bendícelos, Padre Celestial, y ayúdanos a nosotros a obedecerte a ti, porque eres nuestro Padre Celestial. Si hay algún papá que no te ha aceptado en su corazón, Señor, te pedimos que los salves. Salva, Señor, a los padres de los niños. Si hay papás que no están presentes con ellos, Señor, sálvalos. A donde quiera que estén, sálvalos, Señor. Hazles ver a mis hermanos varones la importancia de su trabajo y que la recompensa vendrá, Señor, si ellos hacen el trabajo que tú les has encomendado con gozo y alegría. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ver nuestro texto. Dice, tras él se levantó Jair Galadita, el cual juzgó a Israel 22 años. Jueces 10:3. Un, un juez del que sabemos poco. Una historia pequeñita, una historia muy corta y que sin embargo nos deja una gran enseñanza. Un papá que se ocupa de hacer lo que Dios le ha mandado que haga es un papá que vale oro y es un papá por el que debemos dar gracias. Oremos por los papás que no hacen su trabajo. Acuérdate que en ese tiempo los jueces había muchos papás que no hacían su trabajo. Oremos, que el Señor los bendiga. Un abrazo a todos los papás en este su día. Chicos, yo soy la hermana Sheina. Nos vemos la próxima semana, chicos. Dios les bendiga. Adiós.